A un nuevo refuerzo de inglés. Eh, pues el día de hoy nos toca, vamos a hacer algo un poco más, por decirlo así, como académico, no tan dinámico. Entonces, pero nada, igualmente va a ser muy divertido y vamos a tener varias actividades que hacer. Entonces, nada, el día de hoy vamos a ver lo siguiente. Los phrasal verbs. El día de hoy vamos a ver un tema que ya habíamos tocado en la anterior vez, que eran los phrasal verbs. No sé si alguno de ustedes recuerde que pues los nombramos un par de veces en la actividad pasada al ver los trailers. ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún phrasal verb que hayamos nombrado? Juliana, ¿te acuerdas de algún phrasal verb? Muy bien, hold on es uno. Exacto. Eso está muy bien. Hold on es uno, que es esperarse, ¿no? Como esperar. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema que, pues, a la hora de hablar inglés es muy importante para poder entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los phrasal verbs? Como lo dice acá, son verbos en inglés que están conformados por dos o tres palabras. Esto no, esto no, ¿qué? Esto no, pues no existe en el español, sino solo en el inglés. Es algo muy comúnmente usado a la hora de hablar inglés. Los phrasal verbs de dos palabras, esto pues son conformados por un verbo y una palabra conocida como partícula. Y los phrasal verbs de tres palabras, eh, uy, espérame un momento. Listo. Y los phrasal verbs de tres palabras pues son formados por un verbo, un adverbio y una preposición, que suena como un poco enredado, pero ahorita veremos que no, pues no es tan difícil tampoco. Los phrasal verbs indican cierta acción realizada por una persona u objeto, pues siguen siendo verbos, ¿no? Siempre van a indicar acciones. Varios de estos verbos pueden significar más de una cosa, inclusive a veces más de dos cosas. Y pues los phrasal verbs los podemos encontrar de distintas maneras, que ahorita veremos un poco más sobre cómo lo podemos encontrar. Entonces, hasta el momento, eh, hasta el momento todo va quedando claro. Tomás, ¿sí, Valentina? Tomás, ¿todo te quedó claro para ti? Vale, perfecto, perfecto. Entonces continuemos. Vamos a ver cuál es su función. La función de los phrasal verbs, pues es bastante amplia, ¿no? Estos nos ayudan a comunicarnos con más facilidad con otras personas, podremos entender mejor lo que nos están diciendo, sonarás un poco más como una persona nativa, o sea, de que hablas inglés fluido. Y pues te ayudará en futuras clases de inglés que ustedes tengan, porque en un futuro próximo, si es que ya no lo han visto, van a tocar este tema de los phrasal verbs. Por ahí en séptimo, octavo, se aprende esto. Entonces, pues esto es una clase como introductoria para que vayan conociendo este tema y en un futuro no se les dificulte. Entonces, existen unas cuantas pequeñas reglas para los phrasal verbs. Existen los phrasal verbs literales, los cuales, pues, su significado es como fácil de identificar, ya que lo podemos ver en el verbo. El significado del phrasal verb corresponde con el verbo, con las palabras en el que éste esté formado, ¿no?
Está también el phrasal verb no literal, que es pues todo lo contrario con el phrasal verb literal. Son los que su significado pues no corresponde al significado de las palabras que lo componen. Aunque ahorita veremos varios ejemplos y veremos cómo es que funciona todo esto. Eh, Tenemos que recordar siempre que tenemos que seguir las reglas gramaticales del verbo, o sea, sus conjugaciones, si está en pasado, si está en presente, si está en futuro, si tenemos que cambiar el verbo, todo esto lo tenemos que tener pues muy en cuenta a la hora de utilizarlos. Y pues como ya lo dije, varios de estos phrasal verbs tienen más de un significado. Por ejemplo, acá utilizamos el look forward. Look forward, por ejemplo, ¿alguien tiene una idea de lo que pueda significar esto? O sea, guiándose como por lo que significa look y algo así. Valentina o Tomás, ¿alguno de los dos tiene alguna idea? Es parecido, Valentina, está cerca de ahí. Está cerca de ahí. Tomás, ¿tienes alguna idea? Así sea, así esté mal. No, no, no. No es mirar a lo lejos. Sí tiene un poco con que ver de mirar, pero no es mirar a lo lejos. Look forward es mirar hacia adelante. Puede significar, por ejemplo, mm, ver a alguien que está adelante tuyo. Puede significar, por ejemplo, el esperar que algo en un futuro salga bien. Eh, sí, de que, por ejemplo, tú vas a hacer algo en un futuro, tú vas a look forward, vas a ver de que, o vas a esperar de que eso que vas a hacer en el futuro salga bien. Entonces, por ejemplo, este tiene varios significados, si no estoy mal, tiene alguno más. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Y miren, por ejemplo, que el primer significado, que es mirar hacia adelante, corresponde con el verbo con el que está formado, ¿no? Que es look, que look pues significa mirar o ver. Entonces, tiene que ver, se puede considerar como un phrasal verb literal, que fue lo que vimos al principio, porque corresponde con el significado del verbo. Pero, por ejemplo, el de esperar que algo salga bien en un futuro, en algo que tú vas a hacer en un futuro, ahí lo convierte en un phrasal verb no literal, porque su significado no corresponde con el verbo. Se parece, pero no corresponde totalmente. Entonces ahí empezamos a ver, por ejemplo, el primer ejemplo. Perdón, pero Lucía está pidiendo que si la dejan entrar. Ah, sí, lo que pasa es que eso no depende, eso no lo hago yo, lo hace María José. No sé, espérame a ver un momento. Listo, Lucía, ¿cierto? ¿Era Lucía? Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bien, ¿cómo estás? ¿Bien, bien? Ah, listo. bien, Bueno, bien. Súper. para, para ponerte como al día, estamos viendo el tema de los phrasal verbs. No sé si los conozcas a lo mejor un poco. No los conozco. ¿No los conoces? Neilin, No. devolvámonos un momentico y hagamos un pequeñito resumen. Bueno, Ok. entonces, los phrasal verbs son verbos que están compuestos por dos o más palabras, ¿no? No, esto, por ejemplo, no existe en el español, pero es muy comúnmente usado en el inglés. Eh, entonces, esta va a ser como una clase introductoria sobre pues, los phrasal verbs para que ustedes en un futuro, en años posteriores, lo utilicen y ya sepan un poco sobre ellos, porque sí o sí los van a ver en unos cuantos años o hasta meses y pues sí es bueno que los vayan conociendo. Entonces, pues que existen phrasal verbs de dos o tres palabras que indican una acción como si fueran un verbo. Eh, un phrasal verb puede tener más de un significado y se pueden encontrar de maneras distintas.
eh, que tiene varias funciones, como por ejemplo el entender mejor lo que te están diciendo, porque estos phrasal verbs son muy comúnmente usados. También mejorarás tu speaking, la forma en la que hablas, todo esto, ¿no? Ya podemos pasar un poquito en ello. Entonces, ¿sí te queda más o menos claro? Son Sí, verbos, pero compuestos por más palabras. ¿Listo? sí, ok. Entonces, otra, otra, Nelly. Entonces, pues sí, esta es una clase introductoria y ya al final, pues, ya les diremos una actividad que vamos a realizar. Ok. Entonces, Lucía, por ejemplo, y para María Juliana, que tampoco estaba, por ejemplo, de que poníamos de ejemplo el look forward, que es un phrasal verb que tiene más de dos significados, ¿no? Como el mirar hacia adelante y el esperar que una cosa en un futuro salga de una manera correcta, ¿no? Que existen dos tipos de phrasal verbs, los literales y los no literales. El literal es el que el significado del phrasal verb tiene que ver con el verbo con el que está formado el phrasal verb, y el no literal pues es lo contrario, ¿no? Y pues que se deben aplicar las reglas gramaticales del verbo, como aplicar sus conjugaciones, el pasado, el futuro, etcétera. ¿Listo? Entonces ya, ese es como un pequeño resumen. Entonces, listo, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos. Bueno, María Juliana, no sé si a ti te quedó claro. ¿Te quedó claro? Más o menos lo que son los phrasal verbs. Dijo que sí. Vale, perfecto. Listo, perfecto. Entonces tenemos varios ejemplos acá. Entonces, por ejemplo, miremos el primero. Bring up, que sería mencionar, ¿no? Este es un phrasal verb conformado por dos palabras. Pero hay un pequeño detalle con este phrasal verb o con varios. Varios son como este tipo. Entonces, por ejemplo, bring up es mencionar, pero si le ponemos un it en el medio, Neily, no sé si le puedes colocar el it en el medio. Así en un momento. Bueno, no sé si se pueda. Que quede así. Esperen, ya lo escribo en el chat. Bring it up. Así. ¿Sí lo ven? Con Sí. solo ponerle esta palabra, el phrasal verb ya pues queda conformado por tres y deja de significar mencionar, sino ahora significa como adelante, tráelo, ¿no? Como, y se puede utilizar en varias maneras. En una manera un poco como de pelea o de traer, sí, como de pelea, de incitar a una persona de que golpea a alguien o cosas así, ¿no? O también se puede utilizar cuando para que alguien traiga una cosa, alguna carpeta, algún cuaderno, cualquier cosa, de que, oye, me lo puedes traer acá. Could you bring it up for me? Por ejemplo, ¿sí? Lo podrías traer acá para mí, por mí. Entonces, sí en que una palabra pues puede cambiar completamente el significado del phrasal verb, que es muy importante saberlo. Em, entonces, nada, pues por ejemplo, calm down, que es calmarse, que, ¿qué creen que es calm down? ¿Un phrasal verb literal o no literal? Literal, Exacto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? porque calm es calma, creo. Exacto. Entonces, decían que el significado del phrasal verb corresponde con el significado del verbo que lo conforma. En cambio, por ejemplo, miremos call off, que es cancelar, cuando tú cancelas un plan, algún evento o cosas así, ¿no? Entonces, call off, que sería un phrasal verb literal o no literal. Por ejemplo, Lucía, ¿cuál crees que sea? ¿Crees que es literal o no literal? Mm, creo que no literal. No lo sé.
No, a ver, no adivinemos. ¿Por qué? A ver, porque si nos devolvemos un poquito atrás, no pasa nada con equivocarse, ¿vale? Entonces toca que todos participen. Si nos devolvemos atrás, podemos ver que los phrasal verbs literales son los verbos con los que su significado, el significado del phrasal verb, tiene que ver con el significado del verbo que lo conforma. Entonces, si vemos call off, si nos devolvemos a los ejemplos, call off está conformado primero por call, ¿no? Que es llamar, ¿sí? Espérate un momento. Neirin, ¿puedes mostrar otra vez los ejemplos, por favor? Entonces, la primera palabra de call off es llamar y off es como apagado, ¿no? Entonces, pues no tiene mucho que ver llamar o apagado con el cancelar algo o algún evento. Por lo tanto, no es literal. Es un phrasal verb no literal, porque no tiene que ver el significado del phrasal verb con el significado del verbo que lo conforma. No tiene que ver con el call. No porque tú dijiste que era un phrasal verb literal y es No, un yo había phrasal dicho verb no no literal. literal. Ah, ¿tú No, dijiste no no. literal? Te entendí Sí, literal. yo había hecho no literal, solo que es que lo dije muy pasito porque no sabía la respuesta. Ah, no, entonces sí lo tenías bien. Entonces sí, hay que queda más o menos claro, ¿no? Por ejemplo, catch up es ponerse al día con alguien o algo, ¿no? O puede significar alcanzar a alguien delante de ti o atrapar algo. Si ven que este, por ejemplo, tiene bastantes significados y este es uno de los phrasal verbs más utilizados en el inglés. Cuando te tiran una pelota y te dicen que la atrapes, te dicen catch up. O cuando te tienes que poner al día con una tarea en la que estás atrasada, te dicen que you have to catch up with that. Tienes que adelantar con eso. Entonces es uno de los más comunes. Do over, hacer algo otra vez. Por ejemplo, este es un phrasal verb literal porque tiene que ver con el significado del verbo, que es do. Eat out, que es comer afuera, también es un phrasal verb literal. Figure out, entender, resolver. Entonces, y muchos de estos phrasal verbs, eh, igual que el bring up, que ya lo habíamos visto, si le ponemos una palabrita en medio, esto puede cambiar su significado. Hay algunos phrasal verbs en los que podemos hacer eso, de ponerle una palabra en el medio, hay otros que no, pero eso es un tema ya un poco más avanzado, y pues esta es una clase introductoria. Entonces ya después a lo mejor o lo vemos nosotros o lo ven ya en sus clases, pero entonces acá simplemente son phrasal verbs normalitos, sin ninguna clase de palabra intermedia o alguna clase de significado raro, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren, le pueden sacar un pantallazo o algo, o también existen varios diccionarios de phrasal verbs por internet para que los miren y los estudien un poquito, porque, a ver, a mí, por ejemplo, en el colegio para estudiarlos, me dieron un diccionario como de 30 páginas con todos los phrasal verbs y pues esa no es la mejor forma de aprender, ¿no? Pues sí sirve como para familiarizarte un poco con ellos, pero yo siempre les voy a recomendar que la mejor forma de aprenderlos es escuchando conversaciones en inglés. Entonces, al escuchar conversaciones en inglés, vas a notar que muchas veces utilizan estos phrasal verbs y así vas a empezar a aprender un poco más su significado. Entonces, si quieren, tómenlo un pantallazo, escríbanlo en algún lado, porque pues estos phrasal verbs que escribimos acá son como los más comúnmente usados, ¿vale? Estos son los que más se usan. Hay muchísimos más, pero estos son los más comunes. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un pequeño video. Esto, ver películas en Profe, inglés es muy bueno ¿puedes poner la también. otra página, la anterior? Es que quiero tomarlo en pantallazo. Gracias. ¿Esa? Listo. ¿Listo? Gracias. Ah, vale, perfecto. Listo. Entonces, para dejar todo completamente claro, o un poco más claro por lo menos, vamos a ver un pequeño
pequeño video de... Se me olvidó el nombre. De... Uy. Bueno, vamos a ver un pequeño video de una señora, que se me olvidó el nombre ahora, explicando un poco el tema de los phrasal verbs y algunos de los phrasal verbs más comunes. Entonces, vamos a ver el video. Esperan que no sé qué pasó con la presentación. Un momento. You've been rushing me all morning and you need to chill out. Nos dicen si se escucha todo bien. Hola amigos, yo soy Holly o Miss Holly. Welcome to another English class. Hoy vamos a estar hablando de los phrasal verbs o verbos frasales. ¿Saben lo que son? Son frases idiomáticas que funcionan como verbos, es decir, son verbos en inglés que están compuestos de 2 o 3 palabras. Pero antes de arrancar me gustaría mencionar al patrocinador de la clase de hoy, que es Audible, la plataforma con la selección más amplia de audiolibros en todo el planeta. Hay audiolibros en español, there are many audiobooks in English, hay de todo. Ustedes me entiendan. Arrancamos con ask out. Ustedes saben que ask significa preguntar y out significa para afuera. ¿Qué podrá significar ask out? Ask out es invitar a alguien a una cita romántica, preguntarle si quiere salir contigo. When Ben asked me out, my heart skipped a beat. Pausa. Did you notice that? Vamos a hacer lo siguiente. Ella va a decir un verbo, un phrasal verb, y ustedes, antes de que ella explique cuál es su significado, ustedes nos van a decir si lo saben y cuál es el significado y si es un phrasal verb literal o no literal. ¿Listo? Para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, Neilin, antes de que ella explique qué significa el phrasal verb, le pones pausa. Me came between ask and out. That's totally normal. Also, with ask, we have ask around. Preguntar. Bueno, entonces, ¿alguien sabe qué significa que es ask around? Preguntar una ¿Sí? ronda. ¿Cómo? ¿Cómo preguntar una ronda? ¿Preguntar una ronda? No. ¿Preguntar alrededor? Sí. Preguntar por ahí, cerca, sí. Es como preguntar a las personas, pues, que están cerca, ¿no? Que están alrededor. Entonces, cuando tú dices ask around, tú dices preguntarle a las personas que están alrededor tuyo o alrededor de la ciudad, cosas así, ¿no? Entonces, sí, entonces, ¿este qué es? ¿Un phrasal verb literal o no literal? Literal, exacto, porque tiene que ver con el verbo. Ask around, preguntar alrededor. Ask, pues es preguntar. Entonces es un phrasal verb literal. Perfecto. Alrededor. ¿Qué significado podrá tener este verbo frasal? Probablemente lo adivinaste. Preguntar a varias personas. What university should I go to? You should definitely ask around before making your final decision.
I asked around and everybody said that this is the best restaurant in town. Ask around. Preguntar a varias personas por ahí. Next we have back up. ¿Quién sabe qué es back up? No, no es vuelve. ¿Alguien más tiene alguna idea? Así sea equivocada o errónea. ¿Devolverse? No. Bueno, les voy a dar una pista. No creo que la conozcan, pero bueno. Es un phrasal verb no literal. Respaldo. Exacto, sí, significa eso. Respaldo, apoyo. Por ejemplo, cuando en el ejército llaman al backup, pues están llamando a los refuerzos, ¿no? Entonces, ese son el respaldo, el apoyo o los refuerzos. Perfecto. Entonces, es un phrasal verb no, no literal, refuerzo emocional. De hecho, es un refuerzo diferente, no es un refuerzo como de reforzar una pared, cosas así, es un refuerzo de apoyo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué un refuerzo de reforzar una pared, de refuerzo emocional, es, si no estoy mal, reinforce, que es refuerzo? Backup es refuerzo de apoyo. Perfecto. Back es espalda, up, para arriba. Y esto significa, como te podrás imaginar, echarte para atrás, echarte en reversa. Some trucks make a beeping sound when they back Pausa. up. Pero este no es el único significado de back up. También puede Exacto. querer... Porque es que ahí vi unos signos de interrogación. Como ya habíamos dicho, tiene un phrasal verb, puede tener uno o más significados dependiendo del contexto en el que se utiliza. Entonces, pues si al explicar yo o Nailing nos saltamos algún significado, no se pongan nerviosos porque es que pueden haber más de 5 significados por phrasal verb y pues no los alcanzamos a explicar todos porque pues no nos da el tiempo. Entonces, uno de los significados es refuerzo o apoyo, que es back up, o puede, como lo decía ella, puede significar echarse para atrás. decir hacer una copia de respaldo. Have you backed up your computer yet? O bien, have you backed your computer up yet? Aquí el objeto es your computer y no hay ningún problema con que se meta entre back y up. Ahora, si el objeto no es objeto sino persona, estamos refiriéndonos a otro significado de backup. Can Un somebody momento, back me Mili. up here? Aquí nos referimos a... Si vieron que ella, por ejemplo, entre el back up metió computer, o sea, metió una palabra dentro del phrasal verb. Entonces, como yo ya les había dicho, hay varios phrasal verbs en el que a veces se puede meter una palabra en el medio y puede cambiar su significado. Entonces, también pueden haber varios ejemplos así. reforzar la autoridad de alguien. The teacher did not allow cell phones in her class, and the principal backed her up when the students complained to him about the rule. Siguiendo con back, tenemos back down. Back, down. Can you... Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de qué puede significar este? Echarse para abajo, cerca. ¿Alguien más? A ver. Echarse para atrás. Sí, puede ser. Esto, hay otro significado, aparte de, por ejemplo, echarse para atrás, que yo lo vine a conocer por una película que se llamaba Never Back Down. ¿Sí? Entonces, back down
ahí significa como retroceder, nunca echarse para atrás, pero con un énfasis más como en el de nunca rendirse. Entonces, pues como uno, por ejemplo, hay varios tipos de echarse para atrás. Está el back down, que es un poco más de nunca te eches para atrás, significa como de nunca te rindas, ¿no? You guess what this phrasal verb means? To back down es cambiar de opinión, reconsiderar tu decisión o posición. The police officer told me to pay a $50 fine, but when I told him I would pay it in court, he backed down and said I only needed to pay $5. My friend's in an argument with her boyfriend and neither of them are backing down. You already said it. It's too late to back down now. Siguiendo con back, tenemos to back off. Esto puede ser como un... Entonces, ¿alguien sabe qué es back off? Uy, un momento que no veo nada. No veo nada. Nailin, ¿me puedes ayudar con esta? Porque es que no. Ya puedo. Dejar, no. Dejar no es. ¿Alguien más tiene alguna idea? I don't know. Apaga eso. No, tampoco es apagar. Porque apagar algo también es un phrasal verb que es turn off, que también es muy comúnmente usado. Back off significa el retroceder, moverse hacia atrás para alejarse de algo o de alguien que a lo mejor te quiera hacer daño o sí, que puede ser peligroso, cosas así. Y también puede ser como back off, aléjate de mí, ¿sabes? Entonces, una puede ser o retroceder para alejarte de algo o de aléjate de mí, ¿no? Back down y back off sí son parecidos, porque pero back down, como lo dijo ella, es más como para dejar una opinión o de no rendirse, ¿sí? Como el nunca rendirse o, bueno, tú me entiendes, ¿no? Que me voy a enredar. Y back off es más de alejarse de uno mismo, alejarse de una situación peligrosa o una pelea, o de decirle a alguien, hey, back off, aléjate de mí. Es eso. Mando donde le dices a alguien, dude, back off. Es como, hazte para atrás, dame espacio. Quítate. Y por último con back tenemos to back out. Podemos... Listo, ¿alguna idea con back out? Ir afuera o volver afuera. Espacio personal. Sí. Ir afuera, volver afuera. Puede ser, sí. Puede ser. Es que hay varios sobre este también. Hay varios significados. Un momento. Volver atrás. Puede ser back out. O sea, todos estos verbos, por lo que el verbo es parecido, es el mismo. Back tienen un significado muy parecido. Back out es como retractarse de algo que dijiste. O pues ese es uno de los significados que tiene, ¿no? Retractarse de lo que tuvo, de una acción o de algo que tú dices. Es un poco parecido al de back down, ¿sí? Es un poco parecido. Hay varios phrasal verbs que pueden significar lo mismo. De una vez lo digo por si alguna vez se lo encuentran.
estar hablando de back out en el sentido físico. I watched him back out of his parking spot. Es como back up, que es el movimiento de echarte para atrás, pero back out es salirte completamente de tu estacionamiento, to back out of your parking space. Pero también podemos hablar de esto en el sentido figurativo. You already agreed to the deal. It's too late to back out now. Are you seriously backing out when you already promised to help? Our next phrasal verb is blow off. Blow significa Bueno, ¿qué creen que significa blow off? Acuérdense, si Desmayarse. ustedes quedan con dudas, dime. Desmayarse. No, desmayarse no. Desmayarse, de hecho, es passed out, que también es un phrasal verb. Acuérdense que si ustedes en algún momento quedan con alguna duda sobre el significado de alguno de los phrasal verbs que vemos, simplemente es decirlo. Dejar de soplar, volarse, no, no. Por ejemplo, uno de los significados, cuando tú le agregas una palabra en la mitad, por ejemplo, blow something off, es como arruinar algo, ¿sí? O deliberadamente no hacer algo que tú dijiste que ibas a hacer. ¿Por qué se cambian las palabras? Lo que pasa es que, como yo te dije, los phrasal verbs son, porque acá María Juliana, por ejemplo, preguntó que no entiende por qué se cambian las palabras. Lo que pasa es que existen varios phrasal verbs con el mismo verbo, pero significan cosas diferentes. O sea, por ejemplo, back out no es lo mismo que back off, pero se utiliza el mismo verbo. O sea, porque así está compuesto el phrasal verb. ¿Sí me entiendes? Es como una regla gramatical. Es, por ejemplo, turn up es subir. Por ejemplo, cuando tú quieres subir el volumen, tú dices turn up the volume, ¿no? Subirle el volumen. Pero también puedes decir turn down. Es lo mismo. Turn se usa en ambos phrasal verbs, pero se cambia el up y el down y significan cosas diferentes. Es para darle un significado diferente al phrasal verb. Bueno, yo creo que por tiempo vamos a dejar así el video, pues hasta ahí, y vamos a pasar a, exacto, como turn on y turn off, apagar y prender, es exactamente lo mismo. Por eso es lo que vamos a hacer y lo que les vamos a explicar. Entonces, pues antes de que se nos acabe el tiempo, nosotros realizamos un pequeño tallercito, un pequeño taller que tiene algunas actividades para practicar los phrasal verbs. Y pues ahorita mi compañera Neilin les va a explicar para que pues ustedes repasen un poquito y los conozcan mejor y para que el próximo lunes en la actividad que hagamos vamos a hacer como un juego de roles y para practicar los phrasal verbs, un juego de roles en los que usemos un phrasal verb. Entonces yo, por ejemplo, le digo a Lucía de que, oye, pídeme el comprar un tiquete de avión, ¿sí? Pero tienes que usar phrasal verbs. Si no, no puedes comprar el ticket de avión. Y así lo vamos a hacer. ¿Listo? Usando siempre los phrasal verbs en un juego de roles. Entonces, este es el taller. Un momento a que Neilin lo ponga y lo explique. Mientras tanto, ¿qué les parece la idea? ¿Sí les gusta? Sí, está chévere. Se salieron los dos compañeros. Vale, hola chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar el taller que realizamos mi compañero Daniel y yo para ustedes. Este taller lo hicimos más que todo para que practiquen y para que pongan en práctica el tema que vimos el día de hoy.
Se les va a dar el plazo hasta el día lunes para que para la próxima clase nosotros lo socialicemos y veamos entre todos la respuesta de ustedes, que está mal, que está bien, que tal vez hay que reforzar y que está completamente claro. Bueno, entonces la primera actividad es de identificar en la frase cuál es el phrasal verb. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la primera frase, I'm off, see you Monday. ¿Alguna sabe cuál es el phrasal verb o cuál es la traducción de la frase? Espérame un momento, Nelly, qué pena. Esto, pues para Valentina y Tomás que se salieron, vamos a hacer un taller para poder practicar, pues no lo vamos a hacer ahorita, es un taller muy cortico y de varias actividades para que ustedes lo realicen y practiquen, para que el próximo lunes en los refuerzos hagamos una actividad, un juego de roles, que cada uno juegue como un rol y en el cual tengamos que utilizar los phrasal verbs para poder comunicarnos. ¿Listo? Entonces este taller es para eso, para practicarlos y para en la otra clase jugar. Y al final de esto también tenemos una noticia. Vaya, se salieron. Qué bien. Continúa, Neily. Bueno, sí, como les decía, ¿alguna sabe cuál es la traducción pues, de la frase? O, mucho mejor, ¿sabe cuál es el phrasal verb? Bueno, aquí Lucía dice see you. Cerca, pero no. María. Off, sí, no. El phrasal verb aquí en esta frase sería I'm off, que es como, significa como ya me voy, me estoy yendo. No sé, no me acuerdo la verdad el significado directo. Sí, es como una despedida, ya me voy, ¿sí? See you Monday, te veo el lunes. Es como, ya me voy, te veo el lunes. Entonces el phrasal verb sería I'm off. Entonces la actividad en esto sería, por ejemplo, ustedes abren su Word y tal vez lo ponen en rojo, ¿sí? O lo subrayan. De todas estas frases hay 5, ¿vale? Entonces esa es la primera actividad. La segunda es de unir el phrasal verb con su significado en español. ¿Alguna sabe alguno de estos cuál es su significado en español? ¿O qué significa en sí el phrasal verb y en cómo se podría usar? ¿Alguno sabe? Creo que sé que es como with. ¿Cuál sería? Creo que es invitar, ¿qué? Es invitar a salir. No. Invitar a salir, recuerda el video, la señorita habló de ese. Invitar a salir sería el ask out. Ask out. Exacto, muy bien. Eso. Volvió Valentina, vale. Bueno, estamos explicando la actividad 2 del taller que les hicimos, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer ustedes aquí es tomar de pronto formas y unir, ¿sí? Entonces, aquí sería invitar a salir, ¿sí? Bueno, la actividad número 3 es una sopa de letras bastante sencilla. Pues aquí abajo salen los phrasal verbs que tienen que buscar. Y sería lo mismo, encerrarlos, ponerlos en rojito, como ustedes deseen. Y aquí abajo van a poner su nombre y su grado. No los pueden mandar por Skype. Y nosotros el próximo lunes los vamos a estar revisando y socializando para ver qué es lo que hay que fortalecer, como les dije ahorita. Y que está claro, ¿vale? ¿Les parece? ¿Me puedes explicar otra vez el punto 1? Que es que a mi hermana y a mí nos sacó y pues yo no lo escuché. Sí, vale, tranquila. Mira, Tranquilo. ¿Cómo? Estoy tranquila, no tranquila. Vale, en la actividad 1 hay que identificar cuál es el phrasal verb de la frase y poner la traducción aquí al ladito, ¿sí? Les expliqué la primera frase. ¿Cuál sería el phrasal verb? ¿Sabes cuál sería? Tomás y Valentina, que no estuvieron.
Señora, que no te escuché bien. ¿Sabes cuál es el phrasal verb de la primera frase? Esta. I'm off, see you I Monday. am. I'm off. Exacto, súper bien. I'm off, que significaría, es como una despedida, ¿sí? Es como, ya me voy, sí, me estoy yendo. See you Monday, te veo el lunes. Entonces, ese sería el phrasal verb. Lo que ustedes van a hacer es ponerlo en rojo, subrayarlo, como ustedes deseen. Y van a traducirla aquí. Y bueno, ya las otras dos, ¿tienen alguna pregunta de los otros dos puntos? Señora. Listo. Bueno, el objetivo de esta actividad es que practiquemos, como lo dije al inicio, y que pues algo que queremos nosotros es que no utilicen el traductor de Google, sino que en lo que más puedan utilizar lo que aprendieron el día de hoy. Pueden pedirnos la grabación de la clase, que nosotros se la damos para que repasen. Y lo que queremos es que lo intenten hacer ustedes de la manera más honesta posible, que lo hagan, aunque ustedes piensen que está mal, lo pongan igual, porque esa es la idea, que tratemos los temas que no entendimos, ¿sí? Entonces, aquí nos ponen su nombre, su grado y nos lo envían al Skype. Nosotros estamos en el grupo de refuerzo. Entonces, Daniel, no sé si vas a decir algo. Sí, si quieres comentarle lo del Discord. Ah, sí, cierto. Una pregunta, ¿alguno de ustedes acá sabe o tiene Discord? Yo sé Profe, que yo es tengo Discord, pero aún no lo tengo, Yo tengo. pues Yo tengo, yo lo profe. desinstalé ¿Sí? porque me ralentiza un poco el compu. Sí, sí, sí. Ok, Vale. ok. Bueno, hay varias opiniones. Nailin, si quieres explícalo, antes de que se acabe el tiempo. Sí, bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo. Les explico rápido. Hicimos un server de Discord como para ustedes, ¿sí? Esto no entra directamente en los refuerzos ni nada. Es más que todo para ustedes, para que platiquen entre ustedes. Una de las reglas, la más importante, es que intenten lo más que se pueda hablar inglés. Tipo, no usen tanto el español y si se puede, no usarlo totalmente. O sea, intentar hablar en inglés. Y pues hay algunos canales que utilizamos para poner tal vez los talleres, y para que ustedes no pierdan la información se les va a poner un canal también para que se puedan ayudar a hacer tareas, para que se puedan entrar en llamada para realizar los talleres y para guardar sí, las notas importantes y lo más relevante entre nuestras clases, ¿vale? Es para ustedes y como les dije, intenten hablar lo que más se pueda en inglés. Entonces, los que no lo tienen descargado, no hay problema porque se puede abrir por Google sin necesidad de descargarlo. Entonces, les voy a mandar el link de la invitación. Entren si quieren. Pues esa es la idea, como intentar tener más comunicación entre todos nosotros y pues que se conozcan mejor para hacer mucho mejor esta experiencia de los refuerzos, ¿vale? Entonces ahí les mando el link. I have a question. Tengo un aporte. No sé cómo se dice. Quiero decir algo o tengo un aporte. Ok, go on. Ay, se me cerró el micrófono. Lo que pasa es que yo puedo tener Discord, pues sola y eso, pero entonces me tocaría configurar bien porque es que a veces tengo unos problemas que a veces me dice que en Discord tengo que poner el número de teléfono como para confirmar y eso. Y entonces, o que a veces me dice que uno ya inició sesión, pero como que otra vez le da a uno como registrarse y uno no le deja poner el correo. Pues voy a mirar cómo como a ver si lo instalo o a ver como para configurar el Discord. Y la otra era una pregunta que lo que pasa es que no sé si ustedes conocen a la profe María José Rincón Ochoa, que es una profesora de inglés de sexto E. Y ella nos recomendó un programa que se llamaba Word Reference, que no es un traductor, sino es más bien como un diccionario
que te da como tal, te abarca alto conocimiento de una palabra, te da como otros significados que te puede dar esa palabra. Y dice la profe que es muy útil, por ejemplo, si tú no te sabes algún significado o quieres saber si hay más significados de esa palabra, que ella le dice que nosotros utilizamos mucho como para no usar el traductor y pues también como para traer el significado y ser como más independientes al crear las palabras o las oraciones. Entonces me preguntaba si se podía usarlo también. Vale, listo. Primero, lo del Discord, tranquila, no hay problema, me puedes escribir al privado de Skype que yo te puedo ayudar con eso. Igual como te dije, lo puedes abrir por Google. Y con lo segundo, lo de la página, claro que sí. La idea es que ustedes también aprendan a utilizar algunos diccionarios o algunas herramientas que te brinden por la web. Si no hay ningún problema, pueden usarlo tranquilamente. Y claro, entre más herramientas utilicen, mejor también porque les ayuda en lo que tiene que ver eh, pues sí, en lo de aprender a usar bien las páginas y a saber utilizarlas para las actividades que nosotros les damos. Entonces, sí, súper bien, pueden usarlo. Pues es que sí, lo decía porque lo que pasa es que muchas veces la profe nos explicó que muchas veces el traductor, yo les también había aportado que fue que como el traductor es, ahora tiene la posibilidad de que muchos usuarios se puedan unir a la comunidad y ayuden como tal a traducir palabras en cualquier idioma. Eso también fomenta que el traductor no sea muy confiable y salga con a veces unas palabras que tienen mal significado o palabras que no tienen nada que ver con el contexto. Cambio, los diccionarios como Word Reference no son editables, sino que pues ahí solo le dicen esa es la palabra tal, también están estos otros significados y no es como el traductor que es solo que cualquier persona puede entrar ahí y decir como, digamos que how are you es how are en inglés o algo así, no sé, algunas cosas ahí todas raras. Vale, vale. Y me gusta mucho que sepas y compartas el tema porque es importante. La verdad es que yo no recomiendo para nada utilizar el traductor de Google y mucho menos para hacer una actividad de una tarea o saber o aprender inglés en general. Es muy mal el traductor y pues entre más utilicen herramientas que en realidad los ayuden a aprender y que no simplemente les den las tareas, está súper, súper bien. Tomás, ¿tienes alguna pregunta? Que veo que tienes algún problema No, con no, el no, ya entendí, pues vamos a escribir. Ah, listo, listo. Vale. Daniel, ¿tienes algo más que decir? No, que muchas gracias a todos por venir y que esperamos que les haya gustado mucho. Esperen, ¿la actividad por dónde toca enviarla? ¿Por el grupo o por el personal de ustedes? No escucho. Sí, por Mejor por el. el grupo de Skype. Ah, Ujú. bueno. O sea, en el Entonces, grupo de inglés. sí. O si Profe, quieren, pueden ustedes van a mandarlos también mandar al personal de nosotros. Dime, profe, Mario. ustedes van a mandar la tarea por el Skype o por Ujú, el Zoom. Sí, ahorita la voy a enviar por Y el grupo de no, Skype. y obligatoriamente se tiene que hacer en ese mismo archivo o uno puede hacerlo en otro archivo diferente o Sí, un claro, programa puedes diferente. hacerlo en otro archivo, no hay problema. Sí, es que me gusta mucho hacer presentaciones. Dale. Bueno, chicos, se nos fue muy rápido el tiempo y ya es hora de terminar. Entonces, como siempre, felicitaciones el día de hoy. Hicieron muy buen trabajo y me parece que sí, lo entendieron bastante bien. Daniel, Y nos vemos el próximo lunes. ¿Ustedes de qué grado son? 11. eh, yo soy de décimo. Es que ¿Qué es siempre esto? los refuerzos de inglés, siempre veo que los instructores siempre son como tipo de 11 o de más que todo de 11. Y creí que también iba a estar la profe, porque es que en los refuerzos del año pasado estaba la profe María José acompañando
también a los instructores por si tenían alguna duda o algo así. ¿Hola? Hola, aún sigo ahí. Ah, listo, dale. No, entonces perfecto. Entonces dejemos así. Y el lunes nos vemos, que ya se acabó el tiempito. Entonces nada, que tengan una buena tarde. Chao. Goodbye. Nos vemos el Bye. miércoles. Bye. See you. Bueno, me ter- Nosotros no damos las clases del miércoles, sino solo la de los lunes. ¿Qué ibas a decir, Tomás? Ah, ok. mandan el archivo por el grupo, ¿verdad? Ah, sí, claro. De Skype. Ok, Listo. chao. Bueno, chao.